Llegaron hasta Mozambique. Exactamente. En ese momento ustedes no sabían qué país los iba a acoger. Tu hermanita chiquita, tu mamá y tú. Exacto, y mi novia en aquel Y entonces. tu novia. Y Realmente llevaban no había ningún país que nos quisiera recibir. Ya habíamos hecho la gestión ante Naciones Unidas. Todas las delegaciones diplomáticas de Colombia que habían estado en Colombia les pedimos asilo, refugio, la figura que tú te imagines. Cruz Roja Internacional, nada. el Vaticano. Absolutamente nadie quería ocuparse de lo que había quedado de la familia de Pablo Escobar, que en realidad para aquel entonces se trataba de 3 mujeres, una de ellas menor y un menor de edad también. Ustedes salieron con plata. Nosotros salimos con lo que te dejan salir directamente de los aeropuertos, no podíamos tampoco infringir ninguna ley y además en aquel momento cuando abandonamos Colombia estaba destruido. Los enemigos también se habían apoderado de gran parte de la fortuna que había logrado esconder mi papá y las autoridades, por supuesto, que habían tomado absoluto control de todo eso. Nunca ustedes han dicho cuánto tuvieron que pagarle a la mafia colombiana, a los narcos colombianos para garantizar la paz de ustedes fuera de Colombia. Yo creo que no solamente lo que se garantizó con ese pago fue la paz nuestra y familiar, yo creo que hay muchísimos colombianos que nos beneficiamos positivamente de eso y no me arrepiento de haberlo hecho, creo que era la única salida. En todas las guerras se cobran botines y creo que era la única salida que nos permitía tener una pequeña esperanza. ¿Cuánta plata Para fue nosotros, aproximadamente? yo creo que en esto el dinero se maneja con muchos mitos. Mi papá se lo ha acusado de ser uno de los más ricos del mundo y demás. Creo que eso está bastante lejos de la realidad. Fue un hombre muy rico, se gastó todo su dinero en la guerra. Las guerras no son baratas. Creo que hemos visto casos de países que los entregan a algunos gobiernos con superávit y después de una guerra terminan completamente en bancarrota. Y eso fue lo que le pasó a mi padre. Ya él a lo último vivía más que nada del dinero que le prestaban sus amigos, sus socios. ¿Y ese fue el dinero que ustedes pagaron por el rescate de No, ustedes? habían propiedades que habían quedado, digamos, por fuera del ojo de las autoridades y que, por supuesto, no quedaron por fuera del ojo de los enemigos y fueron entregadas. Estamos hablando, digamos, 10, 20 millones. Quizá más. Yo no me puse a hacer cuentas realmente porque cuando estás salvando tu vida, el dinero no toma ninguna importancia. Yo tuve lecciones muy fuertes en las que nosotros estábamos muriéndonos de hambre, escondidos con mi padre, pero rodeados de dinero en efectivo. Así que el dinero pierde total importancia verdaderamente cuando la vida te lleva a esos extremos y te muestra que por más que lo tengas, por más dueño que seas de millones, si no dispones de la libertad ni de la integridad moral para disfrutarlos, esos millones no valen nada. A nosotros no nos pudieron comprar comida. Ni tu padre pudo pagar un taxi una vez que estaba en una situación de vida o muerte. Sí, me imagino. Y ese es mi aprendizaje, y eso es lo que, por eso yo no soy narcotraficante, no es que yo le tenga ni miedo a la ley, porque al contrario, la prohibición pues favorece la rentabilidad del negocio, pero es porque aprendí cosas mucho más allá de satisfacer mi propia ambición y de encontrar a través de la educación y de caminos como el diálogo y la reconciliación diferentes alternativas para no volver a caer en ese rol de violencia. Ahí quiero llegar al tema del diálogo y la reconciliación, para ir ganando tiempo, porque si no, o sea, vienes en Argentina, te reinventas completamente en Argentina. Hay un momento que tú decides cambiarte la identidad. Para poder salir de Colombia tuvimos que cambiar la identidad. Como familia de Pablo Escobar, con nuestros apellidos originales, estábamos ahí sí literalmente entre la espada y la pared. Todo Colombia nos quería fuera del país o muertos y llegamos incluso al extremo de pedir ayuda a nuestros propios enemigos para poder escapar, de decirles, yo no quiero estar acá, no quiero que mi presencia los incomode en ningún sentido, pero necesito ayuda para salir. ¿Te tocó hacer a ti ese trámite? Tú eras el hombre de la casa en ese sentido. Yo no era el hombre de la casa, era un niño que había quedado, digamos, al desnudo frente a una situación en la que mi padre, que sí era el hombre de la casa, llevaba un montón de situaciones adelante y de repente mi padre muere y heredamos un montón de problemas y de enemigos que no sabíamos.
Mi madre en ese momento tomó, digamos, una iniciativa de acercarse también a las partes en conflicto. Ella, digamos, fue muy respetada siempre porque siempre fue una señora que se lo dijeron los mismos enemigos. En las propias interceptaciones telefónicas, ellos la respetaban porque decían, señora, usted nunca invitó a su marido a la guerra y a la violencia. Usted en todas las grabaciones que tenemos es, Pablo busca una manera de encontrar una solución pacífica a esto, de abandonar esta violencia. Entonces, de alguna manera su vida fue respetada y valorada por eso, porque nunca fue una persona que invitara a mi papá a la guerra. Cambias la identidad, empiezas a estudiar aquí arquitectura, diseño. Empiezo a ¿Nadie estudiar. sabía que tú eras el hijo de Pablo Escobar en Buenos Aires? Absolutamente ¿En la nadie. universidad Nosotros nadie? llegamos acá con una identidad nueva. En realidad, como decías bien, íbamos para Mozambique, ese tema se frustró. Teníamos ahí sí el beneplácito del gobierno de Mozambique de aquel entonces para ser recibidos, pero allí no habían oportunidades, no habían escuelas, ni hospitales, ni comida. Así que vinimos acá, yo estudié diseño industrial y me quedé después como ayudante de cátedra, después me convertí en docente. Y un día cualquiera que llegaba a dar clases, llegó la policía y me puso las esposas y me dijo, usted está detenido. Así, sin mediar palabra. Yo empecé a revisar mi conciencia, a ver qué había hecho. Estaba seguro que no había hecho absolutamente nada. Sabíamos lo que nos iba a ocurrir, esto fue producto de una causa armada, de un montaje judicial orquestado por un contador que nos estafó y nos extorsionó y quería quedarse a toda costa con el dinero que habíamos también realizado nosotros acá en Argentina. Así que después caí a la cárcel, mi mamá también estuvo casi 2 años presa. La Corte Suprema finalmente nos declaró inocentes de todos los cargos. Pero bueno, se perdieron 7 años de nuestra vida. Sí, ese contador está vivo. ¿En Colombia? No, él está aquí, él es argentino. ¿Y tienen diálogo? ¿Han hablado después de eso? No hay nada que hablar, No hay ¿no? nada que hablar. Creo que él dejó muy clara su posición de amedrentamiento, de amenazas y de extorsiones y nosotros nunca accedimos a negociar con ese tipo de personas. Pero sí, nuestra vida se puso en riesgo y él hizo pública nuestra identidad y nuestro lugar de residencia con la idea de que, me imagino yo, el sueño de que nuestros enemigos venían a desaparecer lo que quedaba de nosotros y él podía quedarse con lo que se había robado. Respóndeme, por favor, con absoluta sinceridad, con absoluta honestidad, la más lacerante, aunque resulte. No En ese tengo otra momento manera. en que tú tienes tu vida hecha y aparece el fantasma de tu padre una vez más, ¿no hay un momento en tu vida que tú dices, pero, por Dios, ¿hasta cuándo tengo que yo cargar con las culpas de este señor? ¿O tú, incluso en esa situación, sigues respetando y amando profundamente a tu padre? Mira, hay momentos en los que yo, por supuesto, he renegado por las situaciones en las que hemos caído, etcétera, pero yo nunca he renegado del amor que siento por mi padre. Y nunca lo he considerado el culpable absoluto de todo lo que sucedió. Yo creo que mi padre tiene una enorme responsabilidad en toda esta historia, pero no está solo. Y no creo tampoco que haya sido el más grande narcotraficante, simplemente el más publicitado, que es bastante diferente. ¿Y el más cruel? El más cruel, yo creo que los visos de crueldad que estamos viendo hoy día, a 20 años de su muerte y de su desaparición, también nos ponen los pelos de gallina. A la vuelta de publicidad, Sebastián Marroquín. Yo tenía 11 años cuando explotó la bomba en el edificio Mónaco. 700 kilos de dinamita que destruyeron 1 kilómetro a la redonda los vidrios de la ciudad de Medellín. Pero mi pregunta, Sebastián, es cómo un hombre que podía tomar las decisiones que tomaba, que hacía las cosas que hacía, podía ser tan cariñoso puertas adentro. Yo no lo Qué sé. raro es el cariño, ¿no? Qué raro es el amor. Yo creo que él le tocó lidiar con 2 realidades. Digamos, la realidad de su hogar, de su intimidad, su responsabilidad como padre nunca la abandonó desde ese lugar. Pero también se vio expuesto a un negocio que él también había ayudado a crear y a
y hacerlo muy exitoso en aquel momento. Creo que él conocía una cara de Colombia que pocos colombianos conocemos y creo que la cara de la corrupción y de la doble moral. Que es la peor. Que es la peor de todas y creo que él tenía una radiografía bastante exacta de lo que ocurría en aquel entonces. Pero dime una cosa, cuando por ejemplo, Fíjate por la que noche... Pablo Escobar siempre se habla de la maldad que él hizo, pero no de la corrupción que generó. Ese es un tema tabú en Colombia. Porque hay mucha gente que se salpicaría ahí, ¿no? Me imagino. Pero por las noches cuando, por ejemplo, él te abrazaba, he leído por ahí que los hacía hacer ustedes sus oraciones, todo. ¿Y tú tenías conciencia que ese podía ser el último abrazo? ¿Tú vivías así? ¿O tú podías relajarte como niño y decir, este es mi papá? No, aprendes a convivir con la muerte desde muy temprano. Yo tenía 11 años cuando explotó la bomba en el edificio Mónaco. 700 kilos de dinamita que destruyeron 1 kilómetro a la redonda los vidrios de la ciudad de Medellín. Sobrevivimos de milagro. Entendimos a partir de experiencias como esas que nadie se muere en la víspera y que hay que seguir para adelante, que hay que aprender de esas experiencias, que hay que disfrutar de la vida y que hay que respetarla, por supuesto, que no hay que andar avasallando ni atropellando, sino justamente todo lo contrario. Destruir es muy fácil, destruir es prácticamente de las cosas más simples que hay, pero lo difícil es construir y yo me he preparado como arquitecto y como diseñador industrial para eso, para construir, para edificar desde la solidez y la convicción moral de hacer las cosas bien, más allá de que entiendo que aún así tampoco le guste a mucha gente. Yo he estado muy expuesto a las críticas siempre. Recuerdo cuando estrené el documental Pecados de mi padre, también salieron a criticarme. Ahora que salgo a hacer esto de la ropa de Escobar Henao, también me han criticado. Yo soy de pensar que si salgo a vender estampitas religiosas también me van a salir a criticar, entonces yo me tengo que acostumbrar a eso y yo tengo que vivir. Yo no estoy vendiendo droga, yo no estoy vendiendo mentiras, yo no estoy vendiendo apología del delito. Yo estoy vendiendo reflexiones de paz, que es muy diferente. En el momento en que tú decides hacer borrón y cuenta nueva a raíz del documental, o paralelo al documental, y enfrentarte por primera vez a las víctimas de tus padres, de tu padre, que por cierto eran gente de tu propiedad. Exactamente. Los que quedan, ¿no? Sí, Eran contemporáneos, por supuesto. ¿Te violentó mucho eso? Sí, fue durísimo. Enfrentar el momento de... Primero, escribir una carta de acercamiento fue un proceso de búsqueda hacia el interior muy profundo, de poner toda la humildad disponible para escribir y para dirigirse a unas víctimas que tenían un dolor absolutamente legítimo y que yo no sabía ni siquiera cómo empezar una carta. Cualquier palabra podría ofenderlos y con toda razón, ¿no? Podrían no creerte. Podrían no creerme. Caer también en el error de las comparaciones, podría parecer odioso y realmente fue una carta que borré muchas veces porque no encontraba la manera de escribirla bien. Finalmente, después de una reflexión, una meditación profunda, creo que pude escribir un texto que, como bien lo dice Rodrigo Lara, fue escrito desde el corazón y fue así que lo escribí. Creo que ellos entendieron cada palabra y no tienen dudas de lo que les comparto yo, porque también les compartí el dolor que había vivido como niño, sin entrar en comparaciones ni de apellidos, ni de posturas políticas o militares. Somos seres humanos antes que cualquier uniforme o cualquier partido político que nos quiera teñir. ¿Cuántos meses tiene tu mujer ya? Tiene 6 meses de embarazo. Ya se mueve, ¿no? Ya se mueve, ya lo he sentido, es muy emocionante. ¿Te hubiera gustado que tu padre viera a su nieto? Sin duda que sí, claro, que soñaría con que mi padre lo pudiese abrazar. Si era tan cariñoso como dices tú y como dice la gente que era con ustedes, con el nieto sería... vaya... Sí, por ahí sí podría llegar a maleducarlo. Pero yo le voy a dar todo el cariño. Como hijo, pude ser testigo de haber recibido las mejores lecciones de mi papá, las más amorosas de todas. Y desde ese lugar también voy a educar a mi hijo. Yo creo que al final de cuentas, la labor que hizo mi papá como tal
es una de las pocas labores que se le debe respetar porque la hizo bien. La hizo bien conmigo, cariño filial. en el cariño filial, la hizo bien conmigo y con mi hermana. Fue un padre que a pesar de la clandestinidad estuvo presente siempre, en grabaciones que enviaba, en cartas que enviaba, en llamados que nos hacía. Nunca abandonó a la familia. Cuando tu hijo crezca, ¿le vas a contar la historia de su abuelo? Creo que mi hijo va a ser uno de los privilegiados en conocer la verdadera historia y de primera mano. Y va a vivir mejor que tú. Yo estoy haciendo todo a mi alcance. No voy a dejarle a mi hijo el legado de violencia, de sangre y de dolor que dejó su abuelo. Es un compromiso como padre hacia él y no lo hago porque estoy contigo ni delante de ninguna cámara, simplemente porque tengo la firme convicción de que es la única manera en que yo le puedo garantizar a él un futuro más feliz. Si yo ejerzo acciones concretas en pro de la paz. ¿El hijo de Pablo Escobar tiene miedo? ¿Cuántas pistolas tiene en su casa? ¿Y hasta qué punto un hijo es responsable de los actos de sus padres? Enseguida, cuando continúe, Retrato de Familia, habla el hijo de Pablo Escobar.